tal, amigos de Página Abierta con la Educación? En el marco de la pandemia, en el marco de la desesperanza, fui gratamente sorprendida por los programas que presentaba el Ministerio de Educación dirigido a los estudiantes. Soy educadora y no podía privarme de ver qué estaban haciendo, si realmente era un paliativo que correspondía a los estándares de calidad que entendía que eran mínimos para que los estudiantes pudiesen aprender. Y los seguí en sociales, debo decir que me encantaron los de sociales, creo que muy actualizados, con patriotismo, sin caer en el chauvinismo. De verdad, todos los programas, los de matemática, debo decir que me di cuenta hasta qué punto se me habían olvidado la trigonometría y algunas cosas, pero también con profesores muy ecuánimes, muy bien acabados y muy buenos comunicadores. Pero lo mío son los idiomas. Y definitivamente en la parte que más me centré fue en inglés y en francés. Y en ambos, debo decir, que me quedé también gratamente impresionada. Personas que con una pronunciación muy acabada, con unos niveles de competencia comunicativa muy buenos, con unos programas muy adecuados al nivel en que iban dirigidos, con una motivación, con una alegría de enseñar. Y la verdad es que me encantó. Por eso, pues me puse en contacto con Giovanni Rosario, quien fue mi estudiante en la Universidad Autónoma de Santo Domingo, y le solicité que yo quería que esa experiencia, que yo pienso que es valiosísima y que tiene una ventaja, señor, está grabada y por lo tanto, no importa que volvamos a la presencialidad, siempre los estudiantes, el profesor presencial podrá motivar a sus estudiantes para presentar los mismos en el marco de su clase, en el marco de la sala de polivalente que tengan o del sitio donde tengan pues televisión, si en el aula no la tienen, o sencillamente remitirlos a ellos a que lo busquen en YouTube, a que los preparen en su casa y a partir de ahí ponerle un trabajo. O sea que los estudiantes pudieran perfectamente tener dos clases. La clase presencial que van a tener con su profesor y la clase que pueden seguir mediante las redes. Qué bueno que así sea, porque es muy importante que la gente entienda y los estudiantes aprendan desde niños que parte de la responsabilidad de aprender es suya y que nada mejor que las redes y los medios para aprender. Vamos a comenzar con Giovanni Rosario y con María Soledad Recio. María Soledad fue una de las chicas que estaba allí en la televisión como toda una estrella, presentando pues su programa. En el caso de ella era el del quinto de secundaria, que era el que en mi época se llamaba tercero de bachillerato. Y vamos a ver, Giovanni, ¿cómo realmente fuiste tú parte de las personas que programó? ¿Cómo se hizo este trabajo de adecuación, de búsqueda, de seleccionar dentro del personal docente que tiene el ministerio aquellos que ustedes entendían que tenían más idoneidad para hacer este trabajo? Sí, muchas gracias Diana Contreras por recibirnos acá en su programa y por esta preocupación eterna por la calidad de la educación y la educación en la República Dominicana. Voy a interrumpirte. Tú sabes que yo le estoy sugiriendo a la gente que me hice una tesis. Digo yo, vamos a hacer una tesis sobre los cursos de francés en la televisión. Sí, es un excelente tema de investigación. Un excelente tema de investigación y está ahí, tan moderno. No, que yo quiero trabajar los reflexivos. Mijo, ¿y qué tú vas a aportar a eso? ¿Qué no se ha dicho sobre los reflexivos? Y sobre las estrategias. Y sobre las estrategias, todo eso, esto es nuevo. Esto es nuevo. Esta es la vanguardia, verdaderamente. Es lo último que se ha producido en el país en materia de educación, hecho aquí. No son enlatados, como saben que en los libros de lenguas extranjeras, los materiales normalmente vienen del extranjero, sobre todo los de inglés, ¿verdad? Pero todo esto ha sido producido aquí.
En principio el reto fue enorme, se abrió un casting en el que se escogieron los mejores docentes, ¿verdad? Para que tuvieran mejores pronunciación, mejor presencia. Y bueno, Soledad Recio fue una de las escogidas, ¿verdad? En cuanto al equipo de planificación, soy una parte de un equipo enorme encabezado por Jan Bogar en la Dirección General de Currículo, ¿verdad? Y Robert Matos, quienes son los que coordinan ahí en la sede. En mi caso estoy en un distrito y a nuestro distrito nos correspondió 7 docentes, 4 de francés y 3 de inglés para aportar a este proceso. En las planificaciones se hacía en conjunto en un documento de colaborativo en línea, ¿verdad? Y se elaboraban unos informes para poder irlo mejorando. Y cada clase aportaba mejorías. Y también las clases fueron enriquecidas con videos. En principio con videos entre docentes, porque bueno, uno asumía tiene mejor pronunciación y todo esto, pero luego se le dio paso a los estudiantes y ahí fue que en verdad, el impacto fue enorme porque los estudiantes nos sorprendieron la calidad de los proyectos audiovisuales presentados por los estudiantes. Nos dice a nosotros que si se seguirán haciendo clases así, los estudiantes son clave. Tú le das una situación de aprendizaje, un diálogo, lo dramatizan, se visten con el personaje que requiere. Asumen. Entonces, nuestro enfoque está centrado en los estudiantes y ellos participaron de San Pedro de Macorís, de San Francisco de Macorís, de Tenares, de Salcedo. O sea, nuestros estudiantes se involucraron también en este proceso. Y recientemente en la Regional 07, la directora María Guadalupe Bruno de Durán reconoció junto a Andrea Ulerio, que es la técnico regional de allá, reconoció a esos estudiantes que participaron en estas producciones audiovisuales. El trabajo ha sido enorme, ha sido un trabajo en equipo y es un esfuerzo que ha valido la pena. Como usted ha dicho, es un trabajo de vanguardia, digno de hacer investigaciones para que sigamos, ¿verdad?, en la mejoría constante. Y ahí queda ese material que está colgado en YouTube por día, por mes, con su fecha correspondiente. Siempre. Inclusive yo debo decir que como profesora de idiomas de la universidad, me voy a apoyar en ellos para que mis estudiantes hagan trabajo. Mira, búscate tal y dime, y donde trabajaron tal tema, y dime tú qué tú sientes, cómo tú lo valoras, qué tú aportarías, y de verdad, y lo estoy obligando a que lo vean, a que lo estudien, a que lo trabajen, a que mejoren mediante este trabajo de lectura, de escuchar, pero además de producción de lo que ellos aportarían al mismo. O sea que como profesora universitaria me voy a apoyar en ellos, porque definitivamente encuentro que tienen muchísima calidad. También sobre las secuencias, si ellos entienden bueno, que si son reiterativos, que si se repiten los mismos temas, que si lo abordan de manera diferente. En fin, tú tienes ahí todo un trabajo enorme. En vez de decirle, búsquense, y de hecho también decirle, búsquense algo auténtico de una conversación tal, pues también esto, o sea que estos van a servir para todos, pienso yo. Muy bien. Los programas fueron desarrollados apegados al currículo, pero uno se pregunta, ¿a cuál currículo? Al currículum con contenidos priorizados para tiempo de pandemia, porque el amplio, el otro, ¿verdad?, es muy amplio. Este tiene un poquito menos de contenido, pero al ser un año escolar, los docentes modelos tuvieron entonces que ampliar los pocos contenidos del currículum con contenidos priorizados. Pero bueno, se apega exactamente a este material, a este diseño curricular, que está orientado por
unas funciones educativas específicas que son tratadas dentro de situaciones de aprendizaje que son retadoras, dinámicas, para que los muchachos puedan poner en práctica lo que aprenden. Cada una de las lecciones comenzaba revisando los conocimientos previos para ver qué dominaban sobre el tema que iban a abordar. Se declaraban los objetivos, ¿verdad?, de esa lección de ese día. Y bueno, en el desarrollo habían ejercicios y había que tomar en cuenta que nada más no era para la televisión, que ese programa se iba a desarrollar para la radio, así que ese ejercicio debía ser también útil para la radio. O sea que no iban a tener la herramienta de mirar, Exacto, actuar, sino que también la explicación tenía que ser para que el que estaba oyendo solamente también tuviera la situación de comunicación. Sí. No era fácil. No era fácil, había que tomar todo eso en cuenta. Y al final, bueno, había una evaluación de lo aprendido y una tarea que se le asignaba para ser enviada a los docentes, a sus docentes, ¿verdad? Y esa tarea iba sobre la comprensión escrita, bueno, y la producción escrita, es decir, había que escribir o había que hacer un audio y enviárselo a la docente. Esa es la producción oral, ¿verdad? Y todo esto se tomaba en cuenta en estas planificaciones, ¿verdad? Y también ocurría la duda de si la velocidad en la que se estaba desarrollando el contenido era la adecuada. En principio era el juidero, todos los docentes y los estudiantes, va muy rápido, no entendemos, no le seguimos el paso. Pero bueno, como les expliqué, había unos informes que se hacían y esos informes llegaban a los equipos de grabación, a los docentes modelos para que hicieran las adaptaciones necesarias, porque había esa comunicación constante entre profesor, estudiante, equipo de grabación, equipo planificador, y ocurrió un proceso bien bonito. Sí, y además debo decir que quizás mucha gente pensaría que pues iba a acabar en junio. Sin embargo, trabajaron todo el mes de julio también, lo cual quiere decir que el rezago que pudo haber en principio, porque no se comenzó el año escolar como normalmente se hace, pues se pudo recuperar porque tanto junio como julio, que son meses que normalmente no se imparte docencia, pues se aprovecharon y se dio docencia. Así es. Bueno, también es digno de resaltar ese entusiasmo que mostraron todo el equipo, ese entusiasmo, ¿verdad?, y compromiso. Digamos, los profesores modelos, se veía, ahí estaba, a la luz de todos, la alegría con que asumían las clases de cada día. Y se grababa por lo general una semana antes, ¿verdad? Pero había esa prisa, siempre había ese corre. Era en inglés, como in a hurry, o sea, que sí. corriendo, no se puede perder tiempo. Señores, vamos a seguir hablando con Giovanni Rosario, que es director distrital. No, técnico distrital. Técnico distrital, sí. Perdona. Me meto en problemas después. Sí. Nuestro director, amabilísimo, una persona muy buena, Dionisio Ortega Morel. Bueno, pues él es técnico distrital del Ministerio de Educación en el área de idiomas, de francés particularmente, o de idioma en general, sí, de ambos. Y María Soledad, pues Recio, que fue una de esas estrellas, una de esas actrices que los que siguieron el curso de quinto de secundaria, pudieron pues escuchar y ver actuar dando sus clases. Pero ellos van a seguir hablando en el segundo segmento de Página Abierta con la Educación. Y a trabajar se ha dicho. En la clase anterior tratamos el vocabulario y expresiones para referirnos a las actividades de recreación más comunes, expresar gustos y preferencias. En esta ocasión continuaremos presentando otras actividades de recreación. También trabajaremos las actividades que se realizarán próximamente en el futuro utilizando expresiones de tiempo. Veamos y escuchemos la siguiente situación.
Estás en un intercambio con estudiantes franceses en un país extranjero y te corresponde compartir con una familia de acogida, con quienes también tienes que agendar algunas actividades locales. Para hacerlo de forma efectiva, debes conocer el vocabulario y las expresiones que te permitan comunicar y comprender actividades cotidianas y de recreación y acordar con otras personas. ¿Conoces expresiones tales como je préfère lire des romans o je vais voir un film d'acción? En esta clase revisaremos algunas de estas expresiones con el futuro próximo para hablar de las actividades que realizarás próximamente. En francés, yo puedo describir actividades de recreación, sí, en proceso, no. Preguntar y responder sobre las actividades que se realizarán próximamente en el futuro utilizando expresiones de tiempo, sí, en proceso, no. Comencemos con el desarrollo de nuestro contenido. Para eso, ten a mano tu lápiz y cuaderno para que puedas tomar notas. Para seguir nuestra clase con éxito, repite después de mí estas actividades de recreación. Número 1. Voyager en famille. Voyager en famille, que en español significa viajar en familia. 2. Faire un pique-nique dans la nature. Faire un pique-nique dans la nature. Hacer un picnic en la naturaleza. 3. Lire des romans. Lire des romans. Leer novelas. 4. Participer à une partie de pétanque. Participer à une partie de pétanque. Participar en un juego de petanca. 5. Faire du surf volant. Faire du surf volant. Volar cometa o chichigua. 6. Se promener à la montagne. Se promener à la montagne. Pasear por las montañas. Bien, me imagino, María Soledad, que estas son de las primeras clases, ¿no? De las primeras clases, no sé, del quinto de secundaria, o eran en qué, veo que estás enseñando ahí el futuro próximo, las actividades lúdicas, que es muy importante. Normalmente, nosotros no abordamos las actividades lúdicas como algo necesario, como algo que tenemos que enseñar, que no es perder tiempo, que es algo que el cuerpo y el descanso de la mente necesita, la promoción de las actividades en familia. También me gustó que mezclaste, por ejemplo, al decir volar chichigua, dijiste cometas, que es la palabra internacional, pero que dijiste la dominicanizaste, la platanaste, dijiste chichigua, ¿no? Y además que mezclaste actividades lúdicas propias de nosotros con actividades lúdicas de los franceses, de la cultura que tú estás enseñando, como es el juego de la pétanque. O sea que de verdad, y en cuanto a las imágenes correspondían a dibujos que se buscaban, porque con la prisa me imagino, o ustedes tenían los mismos diseñadores allí para que recrearan y tomaran fenotipos que correspondiesen a los nuestros. Porque muchas veces cuando tú estudias francés en un libro extranjero, resulta y viene a ser que lo que te ponen es todo rubio o todo, no, tiene que ser. ¿Cómo se trabajó esa parte, María Soledad?
Para mí es un placer estar aquí en este programa, gracias por la invitación. Realmente teníamos un equipo aparte de producción, también de digitadores, que ellos ya cuando nos llegaba el material, teníamos una imagen más o menos que nos diera la idea de, de la clase, pero ellos buscaban imágenes ya 3D que llegara más a la televisión, ya con más claridad y con más calidad para que entonces el trabajo quedara mejor. Entonces siempre tuvimos un equipo ahí disponible que nos ayudara a seleccionar las imágenes, también las clases después de grabadas, lo que teníamos que arreglar, las imperfecciones para que entonces llegara ya el material completamente hecho y con toda la calidad posible al público. ¿Y dónde se grababan estos programas? O sea, ¿montaban como una especie en las aulas o había en el estudio, en el canal de televisión o donde fuera, había todo un espacio donde se recreaba un aula? Bueno, sí, porque nosotros cada curso le tocó con un productor. Por ejemplo, en mi caso me tocó grabar las clases con Joana Peña, que es la esposa de Robertico Salcedo. Entonces había un local ahí en el Vergel, número 35, que ahí se adecuó correctamente como si fuera una aula para poder grabar las clases. Entonces desde ahí se grababan las clases, se veía el ambiente como si fuera en una aula. Perfecto. O sea que ahí se grababan varias clases. Así o sea es. que tú grababas las tuyas y luego venía todas las asignaturas. Sí. Todas las asignaturas de un curso. O sea que todas las de quinto de secundaria se grabaron en este estudio y se iban alternando. A ti te toca tal hora, a tal otro le toca tal hora. Así es. O sea que era un trabajo arduo, ¿eh? Era bastante arduo, pero pudimos salir hacia adelante con el trabajo y era como decía Giovanni anteriormente, teníamos que estar de acuerdo porque fue un equipo grande que trabajó en este proyecto. A pesar de que fue un proyecto como quien dice no teníamos tanto tiempo de planificar porque fue de una vez. Que fue sobre la marcha. Exactamente, eso no fue que tuvimos años ni meses para planificar, eso era el contenido está ahí, hay que buscarle la forma, hay que buscar la manera que llegue al público tanto de la televisión también para la radio. Entonces nosotros de docente de un aula a ser actores, entonces también tuvimos también que aprender sobre la marcha, porque tal vez en la televisión, ay, pero qué bonito tú lo haces, pero eso también fue un proceso de aprendizaje, porque al principio no fue así. Entonces ya cuando vemos ese trabajo de verdad nos sentimos agradecidas de Dios y también de todo el público de decir pudimos lograr y llenar las expectativas porque ese era el compromiso que teníamos. Qué bien. Giovanni, ¿y tú en qué parte trabajaste como técnico distrital? En la selección del material, lo hicieron siguiendo pues un método, un libro de texto, o ustedes sobre la marcha, porque tú me dijiste que tuvieron que seleccionar lo que era más importante, lo que había que adecuar, porque bueno, el nombre lo dice, estábamos en pandemia, había una crisis sanitaria. A ver, ¿cómo te integraste? ¿Tú lo hiciste desde allá, desde San Francisco? O sea que la selección del material pues correspondió a los técnicos del país entero, a que de una manera u otra se involucraron los técnicos del país entero. Además, tú dijiste algo muy importante. Tú dijiste, la gente nada más veía la parte de la televisión, pero esos estudiantes tenían que llevar unos cuadernitos que iban a llegar a los profesores que a su vez tenían que hacer una corrección. Me imagino que devolver los cuadernitos. Yo lo digo porque mi muchacha de servicio siempre está hablando del cuaderno, porque tienen que llenar el cuaderno, porque uno de los hijos de ella no lo está llenando. ¿Cómo fue eso? Bueno, básicamente habían unos cuadernillos, ¿verdad? Generales con proyectos. Que se le entregaron a cada niño en su escuela. Exactamente, sí. Entonces, en el área de idiomas existía desde hace años unos cuadernillos. No estaban impresos, sino que estaban en PDF. Son unos cuadernillos que elaboraron apegados al currículum, ¿verdad? O sea que se había adelantado un poco ese trabajo. Exacto. Que se pudo usar. Ese cuadernillo fue elaborado por la Alianza Francesa de Santiago
Y esa fue la base. A partir de ahí fue que comenzaron las planificaciones. O sea, tomando el currículum, estos cuadernillos fue lo primero de lo que echamos mano. Y después, como el currículum era el mínimo y la clase es un año escolar, ¿entiendes? Tuvimos que entonces, porque te expandir. interrumpan, ¿esos cuadernillos fueron impresos a la carrera? No. ¿O eran digitales? Estos eran digitales, los de idiomas. Okay. Porque hay cuadernillos de inglés y hay cuadernillos de francés y están en digital. Entonces, estos fueron transformados en planificaciones. O sea, a partir de ahí fue que se comenzó, porque las imágenes que tiene ese cuadernillo son imágenes libres, no son imágenes con derechos de autor, sino libres. Entonces, al agotarse ya ese contenido de esos cuadernillos, hay que accesar a otras imágenes libres. Y sí, porque si no son pasibles de que le hagan una demanda, una demanda porque usaron una imagen, entonces, una expresión o lo que fuera que ya pertenece a alguien. Perfecto. Entonces de ahí que se haya construido los diálogos en conjunto, ¿verdad? Porque como le expliqué, las planificaciones se hacían con un documento de Google en línea, un documento editable y colaborativo. Bien, señores, vamos a ir al tercer y último segmento de Página Abierta con la Educación. Hablando, señores, sobre ese trabajo bellísimo que hizo el Ministerio de Educación y que mucha gente criticó porque salió caro, porque no importa lo que usted haga, siempre la gente va a encontrar que debió haberlo hecho de otra manera. Pero era lo que se pudo hacer y realmente yo, como profesora, me siento muy satisfecha. Pero esto yo me lo seguirán contando en el tercer y último segmento de Página Abierta con la Educación. Soledad Riccio-Decide, votre professeur de la 5e année des secondaires. Je suis très contente d'être encore avec vous. Merci d'être à l'écoute du cours. Para iniciar esta clase vamos a necesitar un cahier, un crayon, un stylo y a trabajar, se ha dicho. En la clase anterior vimos una serie de ejercicios en los que presentamos vocabularios y expresiones en francés para pedir prohibiciones y orientaciones ante situaciones de riesgo y eventualidad de un huracán. En la clase de hoy continuaremos trabajando las expresiones en modo imperativo, pero en esta ocasión utilizaremos vocabulario y expresiones básicas para dar sugerencias sobre el uso de la tecnología. Veamos y escuchemos esta situación en lo que pondrías en práctica lo aprendido. Estás en un intercambio estudiantil en un país de habla francesa. Estás teniendo ciertos problemas con la tecnología que debes utilizar para hacer tus tareas y responder con todos los procesos de tus cursos. Encuentras un amigo quien se ofrece para ayudarte, para comunicarte de manera eficaz. Debes aprender a nombrar actividades y equipos, además de poder señalar problemas que tienes con el uso de equipos electrónicos, las tecnologías de comunicación y el Internet. Veamos si sabes. ¿Cómo dirías en español? Écouter de la musique et regarder des vidéos. ¿Sabes cómo se dice? Escuchar música y ver videos. Antes de entrar en materia, evalúa lo que sabes sobre esta lección. En francés, yo puedo nombrar actividades que se realizan con las tecnologías de la información y software. Sí. En proceso, no. Dar consejos para el uso adecuado de la tecnología. Sí. En proceso, no. Comencemos con el desarrollo de nuestro contenido. Para eso,
Ten a mano tu lápiz y cuaderno para que puedas tomar notas. Repite después de mí algunas expresiones de tecnología que nos pueden ser útiles. Numéro 1. Envoyer et recevoir des courriels. Envoyer et recevoir des courriels. Envía y recibe correos electrónicos. Tú sabes también, María Soledad y Giovanni, que me pareció adecuado las necesidades actuales. Normalmente, por ejemplo, cuando yo estudié francés, yo debo decir que lo que aprendimos fue pues la concierge, pero resulta que la concierge, que es como el vigilante del edificio, ya eso es algo que no existe. Ya solamente la clase alta, muy alta, tiene, como en República Dominicana, las clases privilegiadas tienen unos señores que trabajan, incluso algunos hasta uniformados, todo depende del nivel social, pero en la clase popular la gente no tiene ningún vigilante ni nada, como era antes en Francia, hasta en las clases menos favorecidas. Entonces lo que tienen es el digicode para entrar a la casa. Entonces, los chicos de antes, pues tú le podías poner, por ejemplo, volar chichigua, pero volar con chichigua tú lo alternas con juegos de video, porque esa es la realidad de hoy. Eso es lo que los niños de hoy y a los adolescentes de hoy les interesa. Entonces eso también me pareció adecuado, como una adecuación a las necesidades, a los intereses de hoy de los estudiantes para pues abordar los temas. María Soledad. Así es, o sea que nuestro contenido no solamente se basaba en dar las clases, sino en el momento, el ambiente y también el tiempo moderno que estamos viviendo. Porque ustedes saben o sabemos que ya un niño de 2 años ya maneja lo que es la tecnología, ya maneja un celular. Entonces, quisimos también la clase de francés adecuarla también con la tecnología, también de la misma manera como lo hicimos también cuando se van de vacaciones, también esos vocabularios para que los estudiantes también tengan el manejo de esos contenidos también. Qué bonito. Giovanni, yo no puedo permitir que tú te vayas de aquí sin que tú le digas a los profesores de francés, porque nosotros somos supuestamente de una asociación de profesores de francés de la República Dominicana, de la cual yo tengo que ser miembro, porque soy profesora de francés desde que tenía 20 años y menos. Imagínate el tiempo que hace. Entonces explícame, Giovanni, ¿en qué está eso? ¿Tú estás trabajando en eso? Yo veo que usted tiene, incluso yo soy parte de un chat que existe, que fue donde te pude contactar precisamente, ¿no es verdad? Explícame. Bueno, a inicio del año escolar anterior, o en vacaciones, ¿verdad? Y nosotros hicimos una semana de la educación en la lengua francesa, en la que invitamos a exponentes, hicimos webinars para que durante una semana, para saber la realidad de la educación en diferentes contextos y diferentes perspectivas. El lunes, desde que arrancamos, Braulio Valdés, que fue el primer exponente como profesor de francés de un liceo, propone que hay que asociarse, ¿no? Tenemos que asociarnos, hacer una asociación. Y bueno, pusimos mano a la obra y hicimos una asociación, se llama Asociación Nacional para el Aprendizaje del Francés en Educación, ANAFE. Y la ANAFE hizo su asamblea constitutiva, escogió su directiva, en la cual me escogieron como presidente y a María Soledad como la secretaria general, Robert Matos como el presidente electo, porque en nuestra asociación los presidentes van a ser elegidos 2 años con antelación. Y así. O sea, que es la persona que te va a suceder. Exacto, ya sabemos quién es, con calma, y el año que viene tenemos elecciones y se escoge quién va a dirigir, pero dentro de 2 años. Es con tiempo de antelación. Muy bien, algo también innovador. Oh, sí, así mismo es. Me parece muy bien. Entonces ese chat al que usted se refiere, ese chat era el de la semana de
la educación y la lengua francesa, que se transformó en Agenda Educativa 2000 y cuando cambió de año, Agenda Educativa 2021, desde la que compartimos capacitaciones, informaciones para que los profesores se desarrollen y crezcan como profesionales. Entonces, nada, invitar a todos los técnicos de francés, los profesores de francés, del sector privado, sector público, de las universidades públicas y privadas, de la alianza, a formar parte de este esfuerzo conjunto para el aprendizaje del francés, la vida asociativa y el desarrollo profesional de los docentes, porque como es bien sabido, necesitamos oportunidades para seguir creciendo como profesionales, poner en uso la lengua francesa que tanto amamos y buscar oportunidades de hacer, ¿verdad? Capacitarnos y continuar creciendo. Y que realmente esos años que los estudiantes se pasan estudiando francés, pues tengan alguna utilidad, no sea para aprender lo mismo, para repetir y para que sea un tiempo perdido, sino para, yo nunca me olvido de un estudiante que hizo su licenciatura en inglés, ¿no? Pero bueno, trató de ser bastante bueno en francés y dio algunos niveles. Dijo, profesora, conseguí trabajo por francés. Porque a la hora de la verdad, en el sitio se aparecieron 200 gente que sabía inglés. Pero ellos querían que también supiera un poco de francés también. Por lo tanto, el francés fue el plus que me permitió a mí conseguir este trabajo. Pero nosotros tenemos unos retos que hemos descubierto al estar asociados. El primero tiene que ver con el descuadre que hay entre el egreso de los estudiantes del sistema educativo nuestro preuniversitario, que es un nivel A2.2, y el nivel de ingreso que le exigen en la universidad para entrar en carrera, que es un B1. Al haber ese descuadre, ese desfase, es obligatorio que se resuelva con aumento de horas del francés en el nivel preuniversitario o con programas que fortalezcan el aprendizaje del francés o en el nivel universitario o en el nivel preuniversitario. Y estamos alertando desde temprano, ¿verdad?, que los programas de inmersión de inglés no deben tomar las horas de francés, porque el programa de jornada escolar extendida cuenta con las horas suficientes para desarrollar ese programa de bachilleres bilingües, ¿verdad? Y que la Constitución de la República, en su artículo 63, acápite 4, nos dice que el Estado garantiza y debe garantizar el tiempo necesario para el logro de los objetivos educativos establecidos. Y el francés está en nuestro currículo, tanto en el genérico, ¿verdad?, como en el de tiempo de pandemia. No hay un currículo más chiquitito, a partir de ese es el mínimo que tenemos, y el francés como asignatura está ¿verdad?, en nuestro currículo. Por lo tanto, desde la Asociación Nacional para el Aprendizaje del Francés, mandamos esa alerta con tiempo, ¿verdad? Otro asunto es los libros de texto. O sea, se contrataron unos libros de texto en el Ministerio de Educación. El 60% de los libros de texto que fueron presentados no aprobaron, pero nos dejaron sin libros de texto en secundaria, y estamos alertando con tiempo, llamando la atención con tiempo, que los profesores de francés necesitan su libro de texto en secundaria. Tú estás hablando para las clases presenciales. Para las clases presenciales. O sea que si vamos a las clases presenciales, hay que dotar a los profesores de las herramientas que le permitan enseñar. Tú sabes que esa es una observación que me parece muy válida, y que quizás la gente normalmente no inmersa en este problema. Lo vi yo desde el principio. ¿Quiénes van a ser las personas con este nivel de francés que van a entrar a las universidades a hacer una licenciatura en francés? Porque en inglés quizás lo hayan paliado con las clases de inglés de inmersión, con algunos programas, pero van a ser entonces los que se graduaron en la Alianza y en el Liceo Francés, los que van a ingresar a estudiar licenciatura en idioma en la UAS o en la universidad que fuere. Entonces yo realmente dije que comenzar con el B1, el nivel 1 es un nivel bastante alto ya. Sí. Calculen que
los europeos han dividido entre A1, A2, B1, B2, C1, C2, pero el C2 ya es más que un nativo, ni los nativos tienen ese nivel de lengua. ¿Tú entiendes? Entonces yo realmente hacía esa observación que a mí me parece muy válida de tu parte. Bueno, invitar a los docentes, a los técnicos a seguir reflexionando sobre la educación y la enseñanza del francés en el país. Nosotros durante todo este año, cuando veíamos una imagen de un niño con un radio en una sillita y su cuadernillo, decíamos hay que respetar a esos niños. No se pueden hacer críticas por ahora, no se pueden, ¿verdad? O sea, que estaban denostando a los que porque un niño tuviera un cuadernillo. No, que hay que respetar que ese es el año escolar de los niños, porque usted sabe que los profesores de francés somos altamente críticos Los profesores del todo. Entonces, bueno, básicamente eso, habría que respetar el año escolar de los niños que fue salvado, ¿verdad? Y en su momento, pues, este es el momento para uno plantear retos para mejorar el año escolar que viene. Bien, señores, y con esta frase lapidaria hay que plantearse retos para mejorar, no ahora porque estamos en pandemia, siempre hay que pretender mejorar lo que tenemos, porque todo es perfectible. Terminamos esta presentación de Giovanni Rosario y de María Soledad Recio, ambos profesores de francés, al igual que yo. Gracias por seguir este programa.